Buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy continuando con la descripción del diluvio universal. En este momento voy a ver cuáles fueron los antecedentes del diluvio universal. ¿Qué había antes de que empezara el diluvio universal? Vamos a ver primero la estructura de la Tierra. Pues en el siguiente cuadro podemos ver que la comparación entre la Tierra prediluviana y la Tierra actual. La masa de la Tierra actual es 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. La Tierra prediluviana era de 6.15 por 10 a la 24 kilogramos. Quiere decir que perdió una cantidad de masa equivalente al más o menos al 3% de toda su masa. El radio de la Tierra actual es 6.331 kilómetros. Entonces era aproximadamente de 6.400 kilómetros. O sea, se redujo ligeramente el radio de la Tierra porque perdió el 3% de su masa. La superficie de la Tierra actual es de 510 millones de kilómetros cuadrados. La superficie entonces era de 514 millones de kilómetros cuadrados. La densidad de la Tierra actual es 5.15 gramos sobre centímetro cuadrado y el centímetro cúbico, y la densidad actual, la densidad prediluviana era de 5.5, era mayor. O sea, la Tierra perdió 3%, pero de elementos ligeros, muy pocos pesados. La altura máxima sobre el nivel del mar es actualmente de 8.000 metros en el monte Everest y era de 1.500 metros aproximadamente en la época prediluviana. El relieve actual es de 20.000 metros, desde las fosas oceánicas más profundas hasta la punta del Everest, son 20.000 metros más o menos, y el relieve en el mundo prediluviano eran de 3.000 metros, era un mundo mucho más estable. La temperatura media actualmente es de 14.05 grados centígrados, y la temperatura media prediluviana era más o menos de 16 grados centígrados. O sea, había un calentamiento global profundo con una gran producción de biomasa. La temperatura máxima actual es de 56.7, la temperatura máxima entonces sería 58 grados centígrados cuando mucho. La temperatura mínima llega a estar hasta en menos 89 grados centígrados, la temperatura mínima era de menos 12 grados centígrados. El agua total de la Tierra actualmente es 1.386 kilómetros cúbicos. El agua total de la Tierra en prediluviana era de 1.500 kilómetros cúbicos. Es decir, perdió a la raíz de más o menos unos 114 kilómetros cúbicos de agua. El agua salada prediluviana, pues no la podemos calcular. Actualmente es de 1.351 kilómetros cúbicos. Agua en glaciares no había en la época prediluviana y actualmente hay 24 kilómetros cúbicos de agua en los glaciares, sobre todo en la Antártida y en Groenlandia, en el norte, ¿no? El agua dulce superficial no lo puedo calcular prediluvianamente, actualmente es de 3 décimas de kilómetro cúbico. El agua subterránea en la época actual es de 10 kilómetros cúbicos, en la época prediluviana era aproximadamente 750 kilómetros cúbicos. El agua en el sistema solar no existía antes del diluvio y actualmente es de 114 kilómetros cúbicos. O sea, el agua que se transfirió de la Tierra al sistema solar en forma de cometas, o el agua que llegó a Marte, a la Luna o a otros planetas. La biomasa en la Tierra prediluviana era de 1.100.000.000 toneladas. Y actualmente, en la Tierra actual es de 550.000 millones de toneladas. O sea, era el doble lo que era la biomasa viva antes del diluvio que ahora. La masa de carbono y petróleo actualmente, antes del diluvio era 0 y actualmente es de 909.604 millones de toneladas. Es decir,
más o menos la biomasa que había antes del diluvio se convirtió en depósitos de carbono y petróleo. Estos son los datos de la estructura de la Tierra. Veamos entonces ahora las imágenes de la Tierra. Las imágenes de la Tierra que se las presento a continuación, ¿sí? Cómo nos imaginamos que era la Tierra antes del diluvio. Entonces, ya que vimos más o menos cómo era la estructura de la Tierra como antecedente, estudiemos ahora cómo cómo eran los antecedentes antropológicos, los antecedentes espirituales y los antecedentes tecnológicos. Vamos a empezar pues con los antecedentes antropológicos. Prácticamente desconocemos casi todo lo vivido por el ser humano antes del diluvio universal. En caso de haber seguido el mandato de Dios de crecer y multiplicaros, la población mundial hubiera sido tan grande que hubiera llenado la tierra. No sabemos cómo era. Quedó todo eso destruido. Quedó debajo de 28 kilómetros de sedimentos. No podemos saber cómo era la tierra antes, por lo menos ahora con la tecnología actual. Es casi imposible. Todo lo que sabemos es posterior al diluvio. ¿Cuáles eran los antecedentes espirituales? Lo único que sabemos es lo relatado en los primeros 6 capítulos del Génesis. Podemos decir que los pecados claves fueron la soberbia, la envidia y la inclinación a hacer el mal. Las virtudes fueron la obediencia a Dios con un actuar justo y misericordioso. Por el relato del Génesis, solo una familia era digna de ser salvada. Si hubiera habido 50 justos como en Sodoma en el diálogo de Abraham con Dios, la humanidad no habría perecido en el diluvio universal. Entonces, lo que nos enseña el diluvio espiritualmente es que el mal era tan grande que solamente se pudo salvar una familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Vamos a ver las condiciones tecnológicas. Cuando yo veo el arca, cómo se construyó el arca, es admirable esta situación. El arca tenía dimensiones asombrosas. Demuestra una tecnología que no iba a ser utilizada hasta cerca de 5,000 años después. Lo que significa que o ya se conocía la tecnología o que fue dictada por Dios. Sigo la explicación del Museo Naval de Galicia. ¿Qué dice el Museo Naval de Galicia? La Biblia, en Génesis 6, 14 y 16, relata que Dios le encargó a Noé construir un arca de madera bien cepillada, dividida en compartimentos y calafateada con brea por dentro y por fuera. Además, le indicó cuáles debían ser sus dimensiones. Eslora de 300 codos, manga de 50 codos y puntual de 30 codos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el codo mencionado en la Biblia era la distancia media en el adulto entre el codo y el extremo de la punta de los dedos, y que según el valor de la época le podía corresponder una equivalencia de 45,6 centímetros, obtenemos que las medidas del arca serían de eslora de 136 metros, una manga de 22,8 y un puntual de 13,6 metros. Resulta destacable que esas relaciones de eslora manga y eslora puntual utilizadas en la construcción del arca, más típicas de la construcción naval de los años 70, de los años 1970. Se utilizarán en el pasado, cuando los buques no eran tan esbeltos. Pero las coincidencias no acaban aquí. Si examinamos el pasaje de la Biblia en cuestión, podemos observar que Noé también se le encargó en brusca la curvatura transversal de la cubierta superior, de un codo de altura. Invariablemente esta medida también coincide con la brusca estándar de los años 70, que se obtenía del cociente de manga entre 50, que en este caso correspondía a una dimensión de 45 centímetros. En la actualidad debe
deben existir millones de especies, hasta millones de especies animales en el mundo, por lo que resulta imposible creer que pudieran caber todas en el arca. Pero si tomamos el término bíblico de especie como de familias, de manera que muchas de las que hoy conocemos como especies en su día pudieron haber sido agrupadas en las mismas familias. Tal vez el arca pudo contener hasta más de 100,000 animales, que tal vez pudo ser el número suficiente para los planes divinos. Ya para finalizar, se podría considerar que el encargo del arca supuso la primera especificación de contrato de la construcción naval, ya que Dios representó al armador y Noé a la factoría. Hasta aquí las palabras del Museo Naval de Galicia. Y ahora yo digo que no se necesitaba navegar, solo flotar. Se trataba de que resistiera un fuerte oleaje y maremotos con olas gigantes. Era tan estable y capaz de resistir olas gigantes. Comparado con grandes barcos como galeones, estos tenían 55 metros de eslora o de largo. El SS Grand Britain es el transatlántico británico que fue diseñado en 1843. Muy avanzado en su época, fue el primer transatlántico. Con un casco de hierro, fue el primer barco de pasajeros por ser propulsado por una hélice. En el momento de su terminación, el Grand Britain era, con sus 98 metros de eslora, el barco más grande del mundo y siguió siéndolo hasta 1854, cuando fue superado por el HMS Himalaya. Con este dato podemos imaginar la gran tecnología utilizada en la construcción del barco.